Y las promesas dan esperanza y crean expectativa. Y uno vive en la expectativa, a la expectativa. Pero en la viña del Señor hay de todo. Y hay veces que nos prometen y nos quedamos esperando. Y terminamos con el corazón roto. Y hay mucha gente que no cree y no confía ya en las promesas de otras personas por lo que otros anteriormente no le han cumplido. Y eso es porque el ser humano promete, pero no siempre cumple. Y por esa razón, los creyentes tenemos la tendencia a buscar y aferrarnos a las promesas de Dios a través de la Biblia, porque entendemos que Dios no falla, que Dios es el único que es fiel a sus promesas. Sin embargo, las promesas de Dios también tienen su truco, ¿sabes? Y la gente a veces también se siente decepcionada de Dios, porque dice que no ve la realización a sus promesas. Sin embargo, lo que vamos a hacer en este tiempo, en estas próximas semanas, es descubrir por qué a veces estamos frente a la promesa y no la podemos disfrutar. Porque usted sabe qué, usted puede fallar, pero Dios no. Así que en el asunto de la promesa debe haber algo que nosotros tenemos que ajustar. Y no le eche la culpa a Dios. Miremos qué es ese algo que debemos de ajustar para poder disfrutar de la promesa. Mire, Dios le hizo a Israel, antes de la llegada de Jesús, concretamente 2 grandes promesas. De esas son las que vamos a hablar rapidito hoy. Las 2 promesas más grandes que ese pueblo ha recibido de Dios han sido la primera. Le voy a hablar ahora un rato de la primera promesa. Darles una tierra productiva, no un desierto, sino una tierra donde pudieran cosechar, donde pudieran producir alimentos, donde pudieran prosperar de manera que no tuvieran que ser más nómadas por el desierto. Y una tierra que fuera de ellos. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en ese entonces era que los poderosos, algún poderoso como un faraón, por ejemplo, decía que era hijo de Dios y entonces mandaba a unas personas a que fueran por ahí, por esos mundos de Dios, diciéndole a la primera tribu, al primer grupito, como decir ese grupito por ahí donde está Neftalí, o ese grupito por allá donde están los músicos, los veían en una tierrita cultivando en el desierto y le decían, mira, papito, tú tienes que pagar impuestos porque el faraón que está a 6,000 millas de aquí dice que esta tierra es de él. Y entonces tú te quedas así diciendo, pero si aquí lo que hay es arena alrededor, ¿cómo tú me vas a decir que esto es de alguien y que yo le tengo que pagar impuestos? Así que Dios le promete a esta gente que le va a dar una tierra en la que fluye leche y miel, en la cual ellos van a prosperar y a tener todo lo que necesitan y que nadie los va a poder echar de ahí. Y que no va a venir nadie a decir esa tierra es mía. En nuestro caso, sería como cuando brincamos de trabajo en trabajo, de casa alquilada en casa alquilada, o cuando nos mudamos de país o de estado, de Puerto Rico a la Florida, a Nueva York, a California, a Texas, que llega un momento en el que le decimos a Dios, Señor, dame un lugar, dame una tierra, dame una casa, dame un trabajo, dame algo, aunque sea pequeño, que sea mío, en donde yo pueda echar raíces, criar mis hijos, prosperar, tener algo mío, donde no me echen, que no lo pierda, que nos haga sentir seguros.
En el caso de Israel era importante, porque en esa época de conquistas era importantísimo tener sentido patrio, tener su propia tierra, que ningún otro país del mundo viniera a quitársela. Pero ¿sabe por qué? No solo porque vinieran a quitarle la tierra, sino porque cuando venían a quitarle lo suyo, ¿usted sabe lo que hacían? Los querían obligar a adorar otros dioses y se le llevaban los hijos y las esposas. Así que la promesa que Dios le hizo a Abraham de darle una descendencia más grande que las estrellas del cielo y una tierra donde llevarlos a vivir y a prosperar, era para ese pueblo la promesa más grande y todavía lo es. Todavía sigue siendo una gran promesa. Era la promesa que le daba sentido de esperanza a su vida. Luego de Dios haber cumplido esa promesa, ¿qué pasa? Hoy vamos a estudiar el capítulo 30 de Deuteronomio y vamos a seguir en estos próximos días con el libro de Jueces. Así que si usted quiere en su casa ir leyendo para que se vaya entonando, se lo anuncio. Luego de haber cumplido esa promesa, el libro de Deuteronomio, Dios le habla a Moisés y Moisés le habla al pueblo y le dice: te voy a anticipar algo, Moisés, dile al pueblo que después que yo les dé la tierra que han de conquistar, se van a volver a olvidar de mí. Porque yo los conozco y yo conozco sus corazones. Y se van a volver a desviar y la van a perder. Pero como yo soy Dios y yo cumplo mis promesas, ¿qué va a pasar? Que la van a recuperar. Pero hay un pero. Hay un pero y lo vamos a ver. Hay una condición y la vamos a ver ya mismo. Así que sus múltiples desobediencias y pecados les hicieron perder sus fortalezas, se desorientaron y por eso en múltiples ocasiones los conquistaron y los sacaron de la tierra que era su promesa. ¿Y de quién fue la culpa? ¿De Dios que no cumple sus promesas? De nosotros. Me encanta mi apuntadora. Guillermina, nunca dejes de ser tú. Me fascina. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando en múltiples ocasiones recibimos grandes bendiciones de Dios? Un buen trabajo, una buena casa, una buena familia, una linda familia. A veces tú dices, Dios mío, pero esa gente se ven tan bien, una familita tan bonita, y de momento como que tú te enteras que todo se desubicó, se perdió. Perdemos el norte. Y en lugar de prosperar en lo que Dios nos ha dado, empezamos a ver la grama más verde, ¿en dónde? En la casa del vecino, al otro lado. Ay, si yo tuviera la mujer del vecino. Ay, si mi marido fuera como el de al lado que pasa el trimmer. Quiero la casa del vecino, la mía es chiquita, está fea. Quiero el trabajo del vecino, el carro del vecino. Es más, quiero la iglesia como la de Wanda Rolón o la de Elizabeth Guidini. ¿Ah? Mire, no me diga que no es verdad. Porque la mayoría de ustedes ven otras iglesias cuando salen de aquí y cuando no vienen también. Porque lo que pasa al otro lado es mejor que lo que pasa aquí. Y con esa manera de pensar, ¿usted sabe lo que pasó? Perdemos el disfrute de la promesa. Perdemos el disfrute de lo que tenemos. Porque en vez de estar aquí conmigo hoy, analizando la palabra de Dios, estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en lo que tiene el otro y en cómo yo adquirirlo.
Pero como las promesas de Dios son permanentes, no son como las nuestras, yo podré perder el disfrute de la promesa porque no la sé aprovechar, pero la promesa sigue ahí. Porque las promesas no dependen del que las recibe, dependen del que la da. Y a ese mismo pueblo que ha desperdiciado tantas lindas oportunidades, precisamente porque Dios dice en ese capítulo, lean ese capítulo 30 y si quieren leerse todo Deuteronomio, Dios los ayude de aquí al domingo que viene. Pero como Dios sabe y Dios dice, es que yo sé, yo conozco sus corazones, yo sé que van a volver a pecar. Y como Dios sabe que es un ciclo de me arrepiento, disfruto la promesa y vuelvo y peco y vuelvo y me arrepiento y vuelvo y la disfruto. Dios dice, ¿cómo yo voy a resolver esto? Si esta gente no tiene remedio. Y les promete otra cosa. Un Mesías, un Salvador, un Hijo de Dios, que va a venirles a dar un sentido de prosperidad y de salvación que no va a depender de un pedacito de tierra. Una promesa que va a ser permanente. Una prosperidad que usted va a vivir y sentir independientemente de donde usted viva. Porque Dios mismo va a habitar en nuestros corazones. Porque Dios mismo va a ser la tierra que piso, el lugar por donde camino, al frente, detrás, que me rodea. Y mi prosperidad y mi felicidad no va a depender de dónde estoy, sino de con quién estoy. Dele gloria a Dios, alabe al Señor. Porque nuestra prosperidad no va a depender de la tierra que Dios nos dé ni del trabajo que Dios nos dé, sino de la presencia de Dios en nosotros. ¿Y sabe qué? Ambas promesas las cumplió el Señor. Pero ¿sabe qué? La mayor parte del pueblo de Israel no creyó en la segunda. Usted y yo estamos aquí porque nosotros creímos que también se cumplió la promesa de ese Salvador, pero la mayor parte de ellos no. Por lo tanto, ellos siguen soñando con la misma tierra. Y aunque estén en otras tierras, no pueden ser felices con lo que tienen y con la prosperidad que Dios le ha dado. Porque usted y yo sabemos que muchos en el pueblo judío tienen dinero y prosperidad, pero están fuera de esa tierra y viven añorando la tierra porque como no han creído que vino el que fue prometido, siguen vacíos por dentro, aunque tengan mucho material. Dice el libro de Josué en el capítulo 21, 45. Oiga esto, cuando usted piense en las promesas de Dios, recuerde ese verso. Josué 21, 45. No faltó palabra. En otras palabras, no faltó que se cumpliera ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y el verso cierra diciendo, algunas cosas se cumplieron. Así me gusta, saber que están pendientes. Todo se cumplió. Mire, todo es todo. Todo se cumplió. Ni una palabra de la promesa se quedó sin cumplir. Porque Él es fiel. Y sabe que esto déjalo ahí un rato hasta que les diga otro. Esto para nosotros es un panorama muy alentador en nuestra vida personal, en nuestra vida como iglesia, en nuestra vida familiar y debe serlo también en nuestra vida de país, porque esas promesas de Dios no eran solo para la persona, era para el colectivo también. Porque si Jesús, que es el cumplimiento máximo de la promesa más grande e importante que Dios ha hecho a toda su creación, no a unos, a todos.
Si Jesús nos ha prometido, como dice el Evangelio de Mateo, que estará con nosotros todos los días hasta el fin, y como dice el Evangelio de Juan, que nos viene a dar vida, ¿y vida en qué? Gotita a gotita, chispito a chispito, en abundancia. Entonces tú y yo no tenemos por qué desesperar, no importa cuál sea el panorama que tengamos a nuestro alrededor. Eso no quiere decir que no nos duela, eso no quiere decir que no nos preocupemos, no, eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero no tenemos por qué llegar a la desesperanza. Y usted me podría preguntar, pastora, entonces, ¿por qué usted le ha puesto a la serie el título de Conquistando sus promesas? Si las promesas siempre se van a cumplir. Y yo les voy a contestar. Porque la Biblia nos enseña que las promesas de Dios no fallan, pero a nosotros nos toca conquistarlas. Y no lo digo yo, lo vamos a leer ya mismito. Y nosotros estamos acostumbrados a esperar las promesas como ese pueblo que Dios sacó de Egipto, que llegó a acostumbrarse tanto a lo dado, que le encantó acostarse a dormir y levantarse por la mañana. Ustedes vieron las fotos de Madrid ayer. Qué lindo, ¿verdad? Pues cuando yo vi eso me acordé de lo que pasaba con el maná en el desierto. Ellos se acostaban a dormir y se levantaban y ¿qué había? Toda la tierra por la mañana estaba ¿qué? Cubierta. Y Dios le dijo, ve y recoge lo que necesites para tu familia. El que tenga una familia más grande, recoge más. El que tenga una familia más chiquita, recoge más. El que tenga una familia de viejitos que comen menos, recoge menos. El que tenga una familia llena de adolescentes, recoge más porque son unos comelones. Y entonces, mire, usted se acuesta feliz de la vida porque usted no tiene que pasar trabajo. El maná cae del cielo. Yo no sé ustedes, pero yo conozco personas que viven hoy esperando el maná del cielo. Yo he conocido personas que me dicen, pastora, yo saqué cuenta y lo que me dan de plan 8 y lo que me dan de lo que antes eran cupones, ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Y lo que me dan del plan de salud del gobierno, cuando vengo a ver, salgo mejor si no trabajo. Eso es vivir del maná. La mayoría de las promesas de Dios le dicen a usted lo que tiene que hacer para que esa promesa se cumpla. Y Dios le dijo a ese pueblo en un momento dado, en ese mismo libro de Deuteronomio, se acabó el maná. 40 años es más que suficiente. Tú quieres estar mejor, conquista la tierra de la promesa. Es más, Dios le reitera a Josué. Mire, Dios le reitera, y usted me dice, ay, pero todas estas cosas que yo estoy oyendo me asustan porque no es tan fácil, ¿verdad? La vida no es tan fácil. Hacer lo que me toque para conquistar o prosperar no debe ser tan fácil en mi matrimonio, en mi familia, en mi economía, en mis circunstancias dolorosas. ¿Usted sabe lo que le dijo Dios a Josué en el verso 11 al 14 del capítulo 30, de ese capítulo 30 que estamos estudiando de Deuteronomio? Oiga lo que le dijo Dios a Josué. Lo que yo te mando, lo que yo te ordeno hoy, no es, escúcheme bien, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Ese lo pueden poner allá arriba. Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, le dice al pueblo, no es
demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Usted cree que Dios nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer? Continúa diciendo el texto. No te estoy pidiendo algo que esté en los cielos para que me digas, ¿y quién va a subir allá? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Tampoco te está pidiendo algo que está al otro lado del mar. ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? No. Porque lo que yo te estoy pidiendo, dice el Señor, está en su palabra. Y su palabra está en tu boca y está en tu corazón para que la cumplas. Resumen de esto. Ustedes saben lo que tienen que hacer porque conocen la palabra de Dios. Y si ustedes conocen la palabra de Dios y la tienen en su mente y en su corazón y no lo hacen, es porque no les da la gana, no porque no lo pueden hacer. Y eso era para un pueblo que aún no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Eso era para un pueblo cuya conexión con Dios estaba solamente a través de la ley o de un templo que en muchas ocasiones ni tenían. Pero nosotros que conocemos ese bautismo del Espíritu Santo como poder y como presencia activa de Dios, imagínense nosotros que no solo tenemos la palabra en nuestra mente, en nuestras manos y en nuestro corazón, porque fíjese, en esa época Dios lo único que podía decir era, tú tienes la palabra en la mente y en el corazón, porque no habían libros. Pero hoy usted la tiene en papel. Hoy usted la tiene digital. Hoy usted la tiene en podcast, en audio, en lo que le dé la gana. Si no la lee o no la escucha, es porque no quiere. Y hoy tenemos la palabra de todas las maneras posibles y en nuestro corazón. Y también tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Poder de Dios, recurso fundamental para alcanzar y conquistar lo que Dios nos ha prometido si obramos conforme a esta palabra. Y usted sabe lo que Dios le pedía al pueblo. Era bien sencillito, 3 cosas. 3 nada más. Para empezar ese proceso de conquista de sus promesas, 3 cositas nada más. Y están en el capítulo 30, verso 20. Después las leo. 3 cositas, se las voy a resumir. Facilito. Amar a Dios. Escuchar y atender su voz. Y seguirle. Yo espero que si de algo usted se acuerda de este mensaje, cuando salga, es de esas 3 cosas. Es fácil. Amar a Dios, aprender a escuchar, atender su voz y seguirle. Hermanos y hermanas, hoy frente a un nuevo año, frente a una pandemia, frente a una realidad económica incierta, frente a realidades de salud difíciles y de trabajo muy difíciles para algunas personas, frente a nuevos gobiernos con retos bien grandes, frente a tantas frustraciones, frente a muchos cambios para algunos de nosotros, frente a muchos problemas personales que nos hacen a veces sentir que no vamos a vivir para ver un cambio en nuestra situación, Dios nos recuerda sus promesas. Te las voy a leer. Deuteronomios 30, del 3 al 6 y el verso 9. Te las voy a leer y ya estamos terminando. Entonces el Señor tu Dios, escucha, es más, te voy a pedir que donde estés, si no estás guiando, cierres los ojos y escuches, que nada te distraiga. Entonces el Señor su Dios, el Señor tu Dios, cambiará la suerte de ustedes. Qué cosa más bella. El Señor tu Dios cambiará la suerte de ustedes y les tendrá compasión.
Los reunirá otra vez de entre los países donde antes los arrojó. Y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por los lugares más lejos del mundo, de allá los hará venir el Señor su Dios. Y hasta allá irá a buscarlos. Tu Dios te va a ir a buscar donde quiera que estés, si tienes necesidad. El Señor los hará volver de nuevo al país que los antepasados de ustedes ocuparon y ustedes volverán a ocuparlo. Los hará prosperar, los hará prosperar, los hará prosperar y les dará más hijos que a sus antepasados. Oiga esto, oiga esto. Pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes. Otras tradiciones dicen, circuncidará sus corazones. ¿Para qué? Para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida. Verso 9, no abras los ojos todavía, que este está más bello todavía. Entonces el Señor les hará prosperar. No les voy a hacer trampa porque si no tienen los ojos abiertos no saben lo que va a decir. Les hará prosperar en todo lo que hagan. Les hará prosperar en todo lo que hagan. En hijos, en crías de ganado, en cosechas. Sí, un sí de afirmación. El Señor su Dios, oiga esto, qué maravilloso, volverá a complacerse en hacerles el bien. Dicen otras versiones, se alegrará otra vez en tu prosperidad. Dios se alegrará de que tú prosperes. Eso lo que quiere decir es que Dios no te quiere ver mal, como antes se complacía en hacerlo a los antepasados de ustedes. Hermanos y hermanas, de esa promesa de Israel, ya puede abrir los ojos. Nosotros también, su pueblo, sus hijos, podemos sacar grandes promesas que nos aplican hoy. Primero, le voy a resumir esto en 3. Dios nos promete un cambio de suerte. Sí, usa la palabra suerte, fortuna. Dios nos promete un cambio de suerte. Lo que está mal cambiará para bien. Los que han tenido que cambiar de casa, de país, buscando un mejor ingreso para su familia, Dios los hará prosperar. Y lo que es más hermoso todavía, porque no tiene nada que ver con el trabajo que realizamos, con el lugar donde vivimos, con el dinero que tengamos, con la salud física, es que Dios hace pacto con nosotros, que Dios circuncida nuestros corazones, o sea, Dios nos marca para que le amemos y podamos tener larga vida. Mire, cuando Yahvé mandó a marcar, a circuncidar los hombres, la descendencia de Abraham y su descendencia, ¿quién lo hace? ¿Quién circuncida a los niños? Un ser humano, ellos mismos, ¿verdad? ¿Quién va a circuncidar, a marcar, a distinguirnos de los que no creen? Dios mismo, y lo va a hacer ¿dónde? En nuestro corazón. Porque cualquier marca física o exterior que nosotros nos hagamos, cualquier símbolo externo, si no va acompañado de la marca ¿qué? Interior, no sirve de nada, mi gente. Yo puedo ponerme una cruz bien grande y carísima, que no la tengo, ¿verdad? Y que ser como que lo más espectacular del mundo. Ay, mira, esa es cristiana, pero ¿sabe qué? Si esto no está tatuado en mi corazón de la mano de Dios, de nada sirve, porque mis frutos tarde que temprano no van a ser cónsonos con esto, con el blin blin. Así que la promesa de Dios para ti es que Él mismo con su propia mano, hermano y hermana, Él mismo con su propia mano, escribirá en tu corazón la señal de pacto para que lo amen con todo su corazón, con toda su alma, a fin de que tengan vida. Y como si eso fuera poco, Dios también te promete que te hará prosperar en todo lo que hagas. Y que Dios se va
a regocijar en verte prosperar. Hermanos y hermanas, ya no vivimos para esperar el maná. Esa época se acabó. Ya no vivimos del mantengo espiritual. Vivimos en una época y en una tierra de posibilidades en donde Dios nos ha plantado. Eso quiere decir que tenemos que actuar en virtud de esa promesa. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. No me quiero atrasar porque ya los muchachos cogieron la señal. Pero a la gente le encanta comprar la Biblia de las promesas, los libros de las promesas. Eso está fantástico. Yo tengo. Pero si usted las lee con detenimiento, la mayoría de ellas dicen lo que usted tiene que hacer para alcanzarla. Por eso durante estos mensajes, estas semanas, vamos a ver todo lo que tenemos que hacer para conquistar las promesas de Dios. Hoy solo estamos sentando las bases. Así que, hermanos y hermanas, vivir la prosperidad de Dios, vivir la prosperidad que Dios tiene para nosotros, nos requiere, primero que nada, creer que es Él quien lo promete. Creer que es Él quien lo provee. Pero que nosotros tenemos que actuar para conquistar esa bendición. Y eso es lo que a los cristianos de hoy no nos gusta. Mire, y tengo que decir esto porque si no me salen subtítulos. Por ejemplo, queremos que la iglesia prospere. ¿Usted sabe cuántas sillas caben aquí cuando no hay pandemia? 300, Guille. Por los bomberos y por la ley, 300. Aunque un poquito más. Y la gente dice, pastor, estamos orando para que se llene la iglesia. Y lo creemos. Porque la obra es del Señor y el Señor la va a hacer prosperar. El Señor no la va a abandonar, ¿verdad? ¿La obra es de quién? ¿Del Señor o mía? ¿O del pastor Pérez que la fundó? No, vaya, el pastor Pérez ni está aquí. ¿Ah? Mire, eso es cierto. Dios no va a dejar morir su misión. Nosotros se la estamos matando cuando no hacemos que prospere. Mire lo que continúa diciendo el Señor en ese capítulo 30, versos 15 al 16. Hoy les doy a elegir entre la vida y la muerte. Hoy les doy a elegir. Quiere decir que depende de nosotros. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos. Y el Señor su Dios los bendecirá en la tierra donde van a entrar para conquistarlas. Es opción nuestra. ¿Morimos o vivimos? ¿Hacemos morir la obra de Dios o la hacemos prosperar? Dios nos va a permitir llegar a nuestras promesas, pero nos toca a nosotros elegir si vivir o morir. Si deseamos conquistar esa tierra para vivir en ella. Si la promesa de Dios para ti es trabajo, si la promesa de Dios es para tu familia, si la promesa de Dios es una pareja, si la promesa de Dios es prosperidad en tu salud física o prosperidad material, Dios te va a permitir cumplir la promesa, pero eres tú quien tiene que conquistarla. Mire, volviendo al tema del templo y de nuestra vida de fe de cristiano. A nosotros por ahí la gente nos enseña una mala teología. La teología de pisar, declarar, conquistar. ¿Verdad que sí? Y por ejemplo,
Ay, yo estoy orando por fulanito, por menganito y por fulanita. Ay, yo estoy orando para que la iglesia se llene. Ay, yo estoy orando para que fulanito consiga un trabajo, para que fulanita consiga un trabajo. Ay, yo estoy orando para que Dios me traiga algo. ¿Usted sabe lo que dice Santiago? No lo digo yo. ¿Usted sabe lo que dice la carta a Santiago? De Santiago, perdón. La epístola de Santiago dice, capítulo 2, verso 14, 15, 16, 17, y se la voy a leer, se van a tener que aguantar la epístola casi completa. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Eso es bien conflictivo porque Romanos dice que somos salvos ¿por qué? Por la fe. Lo que pasa es que Santiago lo que te quiere decir es que las obras son el producto natural de la fe. Y si tú no tienes obra, es porque ¿qué? Porque no tienes fe. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros le dice, vete mi hijo en paz, caliéntate y sáciate, pero no les das las cosas que le son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mire, le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos la hermanita Maruca, que se cayó y está enfermita y vive sola. Nosotros pasamos un chat a los miembros de la iglesia para que oren. Eso está chévere, fantástico. Si usted no puede ir a visitar, si usted no la puede llamar, ore, claro que sí. Pero si usted puede ir a visitarla o puede llamarla, no ore. Vaya y véala. Llámela y entonces ore con ella. Eso es lo que dice Santiago. Porque somos muy cómodos. Yo oro. Y que Dios resuelva. Que Dios mande ¿qué? Maná. Iglesia, conquista sus promesas. La época del maná pasó. Conquistar las promesas de Dios requiere que pongamos por obra la palabra de Dios que pronunciamos con nuestra boca y que le hemos pedido a Dios que grabe en nuestros corazones. Poner por obra la palabra es creer la palabra de Dios que proclamamos y convertirla en nuestra norma de vida. Poner por obra la palabra es encarnarla, es vivir lo que ella nos exige. No es sentarnos a esperar que las cosas pasen porque yo tengo fe. Es obrar como quien cree que Dios es quien nos manda a hacerlo. Dios es quien nos da fuerzas. Dios es quien nos acompaña. Dios es quien hace lo imposible posible. Dios es quien se alegra de tu prosperidad. Si le amamos, si atendemos su voz, si le seguimos y si ponemos por obra sus palabras. ¿Qué mejor manera que venir a la mesa? Solo tú abres el mar, solo tú vista al ciego das. Tu poder no cambia, Dios, Dios de milagros. Solo tú calmas la tempestad, solo tú salvas la humanidad. Tu poder no cambia, Dios, Dios de milagros. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible.
imposible para Dios. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible para Dios. Solo tú calmas la tempestad. Solo tú salvas la humanidad. Tu poder no cambia, Dios, Dios de milagros. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible para Dios. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, lo muerto cobra vida. Para el que cree, lo enfermo y se sana. Para el que cree, se mueven las montañas. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, lo muerto cobra vida. Para el que Díselo, cree, pueblo. lo enfermo y se sana. Díselo al Señor. Dile, yo creo, Señor. Las montañas. Para el que cree. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree. Para el que cree, verá su gloria. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible para Dios. Gracias, Dios.